I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Now look, Doc, we're buddies, okay? But don't try to convert me. I'm trying to prepare you. My name's Marquay, Dr. Marquay, a scientist interested in the supernatural. The unnatural, if you like. I came to Hill House to find the key to another world. Assisting me in this exploration of the unknown was Eleanor, Nell, who could look back into the past, and Theo, something of a witch, who could see into the future. This is Luke, who didn't believe in anything, until evil, patient and waiting, made him change his mind. Stop it! God. God. Whose hand was I holding? How many of us take seriously the things we cannot or do not want to understand, simply because we are afraid? Eleanor, your paw! Did you hear me calling? Oh, this house. You have to watch it every minute. The Haunting was produced and directed by Robert Wise, brilliant producer of West Side Story. The stars consist of a cross-section of top talent in the world of entertainment. Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Russ Tamblyn. What does it take to convince you that the dead do not always rest in peace? That some houses, like Hill House, are born bad? Hoy hablamos de The Haunting, la versión de 1963 dirigida por Robert Wise, una de las obras más influyentes del cine de terror psicológico y sin duda una de las que mejor ha envejecido dentro del subgénero de casas encantadas. En lugar de optar por lo explícito o el impacto visual, esta película construye su atmósfera desde lo invisible, lo que apenas se intuye, lo que inquieta sin mostrarse. El verdadero miedo aquí se desliza entre los pasillos, vibra en los silencios y se esconde en lo que la mente sugiere pero nunca confirma. La historia parte de un escenario clásico, Hill House, una mansión que arrastra una oscura historia de suicidios, muerte y soledad. El doctor John Marquay, fascinado por lo paranormal, decide organizar una investigación dentro de la casa junto a 3 acompañantes. Eleanor, una mujer inestable emocionalmente. Theo, una medium con una sensibilidad especial. Y Luke, el escéptico heredero del lugar. Lo que empieza como una simple observación, poco a poco se transforma en una experiencia profundamente perturbadora. Lo que hace especial a The Haunting no es la trama en sí, sino cómo se cuenta. Robert Wise, que venía de editar Ciudadano Kane y dirigir películas tan diversas como West Side Story y The Day the Earth Stood Still, se adentra aquí en un terreno más íntimo, psicológico, minimalista. Wise apostó por una puesta en escena que sugiere más que muestra, y ese fue precisamente su mayor acierto. El diseño de sonido es absolutamente crucial en esta película. Golpes que no tienen fuente visible, risas sin rostro, puertas que se hinchan desde dentro. Todo sugiere que la casa está viva, o al menos que responde a la psique de quienes la habitan. Robert Wise insistió en que muchos de los sonidos fueran grabados en estudio con objetos inusuales. Bolas de acero rodando sobre madera, puertas reales forzadas desde el interior y hasta respiraciones humanas superpuestas. El resultado es una cacofonía inquietante que convierte cada escena nocturna en un tormento sensorial. El verdadero centro emocional del film es Eleanor, interpretada por una magnífica Julie Harris. Su fragilidad, sus traumas, su necesidad desesperada de pertenecer a algún sitio, convierten su estancia en Hill House en un descenso a los infiernos personales. Harris, que venía del teatro clásico, tuvo que mantener una distancia emocional con sus compañeros durante el rodaje,
porque sentía que eso reforzaba la alienación de su personaje. De hecho, la actriz confesó que se sintió sola en el set y que eso le ayudó a construir la angustia de Eleanor de forma casi natural. Theo, interpretada por Claire Bloom, introduce además una subtrama muy sutil, pero adelantada a su época. Su relación ambigua con Eleanor ha sido interpretada por muchos como una de las primeras representaciones, aunque codificadas, de una mujer lesbiana en el cine mainstream. Bloom, con un look andrógino y elegante, rompe con la norma de lo femenino tradicional en pantalla, y su química con Harris es magnética. Ross Tamblyn, como Luke, aporta un toque de ligereza y escepticismo. Curiosamente, el propio Tamblyn declaró en entrevistas que durante el rodaje no entendía del todo el enfoque de Wise, pero al ver el montaje final, quedó impactado. Paramos un momento. Si te está gustando este viaje al pasado del mejor cine de terror, recuerda apoyar el video. Dale like, suscríbete a El Ático de Belayud y déjame tu comentario. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo contigo estas joyas del cine. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? Uno de los grandes méritos de The Haunting es que se anticipa a muchas de las películas que vendrían después. Sin ella no existirían The Others, El Orfanato, Lake Mungo, ni por supuesto la serie moderna de Mike Flanagan. Incluso Kubrick se inspiró en ella para El Resplandor, especialmente en la forma de retratar los espacios como elementos psicológicos. Hill House es la predecesora espiritual del Overlook. Una curiosidad poco conocida es que el guión adaptado de Nelson Gidding tuvo que suavizar varios elementos del libro original de Shirley Jackson, en parte por la censura de la época. Sin embargo, Wise se las arregló para mantener intacta la esencia. La duda constante entre lo paranormal y lo psicológico, el aislamiento como castigo y la idea de que una casa puede ser una trampa mental. La fotografía de Davis Bolton, en blanco y negro, utiliza lentes angulares extremas y composiciones desequilibradas para generar incomodidad. Muchas escenas se rodaron en la mansión Ettington Park, en Warwickshire, Inglaterra, que hoy en día es un hotel. La producción eligió ese lugar por su aspecto gótico y porque, según el equipo, algunos miembros dijeron haber sentido presencias durante el rodaje. La sensación de lo sobrenatural no estaba solo en la ficción. Otra anécdota. Para una de las escenas más inquietantes, el momento en que Eleanor cree que alguien le toma de la mano en la oscuridad, Julie Harris no sabía cuándo iba a ocurrir. Wise ordenó que una asistente le sujetara de improviso mientras la cámara rodaba. El grito que suelta Harris es auténtico. El clímax final, sin necesidad de efectos especiales, consigue dejarte temblando. Eleanor, completamente absorbida por la casa, toma una decisión trágica que redefine toda la película. Y cuando termina, no puedes evitar sentir que tú también has estado allí dentro, que esa casa te ha mirado a ti. Porque The Haunting es eso. No solo un relato de fantasmas, sino una experiencia sensorial, un viaje emocional y un espejo de tus propios miedos.
Si te gustan estas joyas del cine clásico, que no necesitan mostrar lo horrible para provocar un escalofrío genuino, este canal es para ti. The Haunting, 1963, es una lección de cómo el terror puede ser elegante, psicológico y atemporal. Una obra que no grita, susurra. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿La has visto? ¿Te gustó? ¿Te parece que ha envejecido bien? Nos leemos ahí abajo. Y recuerda, suscríbete a El Ático de Belayud, dale like al video y comparte si te ha gustado este análisis. Aquí seguimos explorando lo mejor y lo más aterrador del cine. Nos vemos muy pronto.